La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a La Memoria de la Nación, un programa lleno de historia, archivos y memoria. En este programa nos ubicaremos en el año 1843, en una Nueva Granada herida por las guerras civiles y que intenta construirse como república. En Bogotá, desde la Secretaría del Interior, Mariano Ospina Rodríguez se enfrenta al problema de gobernar un territorio que no se conoce. Cómo administrar justicia, cobrar impuestos, trazar caminos o defender las fronteras en una extensión de territorio tan grande e inexplorada en esa época. La solución fue una convocatoria a todo el país, una circular que viajó a las gobernaciones de cada provincia, pidiendo a gobernadores, abogados, comerciantes y militares que con sus propios recursos y conocimiento local dibujaran el rostro de su tierra. El resultado fue una colección de mapas que intentaron, por primera vez, cartografiar no solo ríos y montañas, sino el mismísimo orden político de la nación. Nos acompaña Paola Ruiz Gutiérrez, doctora en Historia por el Colegio de México, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y autora del artículo La creación de una cartografía administrativa nacional. Los mapas provinciales de 1843-1844 en la Nueva Granada. Bienvenida, doctora Paola, muchas gracias por aceptar la invitación a la Memoria de la Nación. Hola Mario, muchas gracias por la invitación y poder compartir con todos ustedes esta investigación hecha en base a la documentación que reposa en el Archivo General de la Nación. Y bueno, para iniciar, la historiografía suele destacar los grandes mapas nacionales, como los de Codazzi. Su artículo rescata este proyecto más modesto, pero no menos importante. ¿Por qué es tan importante estudiar estos proyectos, entre comillas, menores o locales, para entender la construcción real de un Estado nacional en el siglo XIX? Bueno, yo diría que justamente proyectos como los de Codazzi, es decir, la Comisión Coreográfica, fueron realmente excepcionales, ¿no? Por la dificultad que suponía financiar este tipo de iniciativas y lo que nosotros vamos a encontrar durante el siglo XIX, al contrario, es estos intentos locales de cartografiar esos territorios mucho más acotados. Estos territorios podían ser provincias, cantones, digamos, espacios un poco más amplios, regionales, quisiéramos llamarlo de alguna manera, y esta cartografía es mucho menos conocida y me parecía importante mostrar esos otros esfuerzos que se hicieron con menos recursos, menos capacidades técnicas, pero que sí intentaron mostrar esas otras visiones del territorio que normalmente escapaban a estas visiones nacionales centradas en Bogotá sobre esos espacios locales. Y bueno, en su artículo deja claro que este no fue un proyecto netamente científico, sino una herramienta política de Mariano Ospina Rodríguez. ¿De qué manera él pretendía usar estos mapas para su proyecto de democratizar el escenario político y debilitar el poder de las élites regionales tras la Guerra de los Supremos? Acá nos tenemos que ubicar justamente en el momento exacto en el que se hace esta convocatoria, ¿no? Que justamente es 1843, Mariano Ospina, que después sería presidente, pero en este momento es el secretario del Interior, y hay que relacionarlo con otro proyecto paralelo que se hace al mismo tiempo del pedido de los mapas y es un proyecto de reforma territorial. Esto es interesante y es importante tenerlo en cuenta porque, a diferencia de otros países en América Latina, donde sí, tras el proceso de independencia hay un intento de reorganización territorial, de crear nuevas provincias y demás, en la Nueva Granada ese proceso no se da. Entonces, lo que nosotros tenemos son grandes provincias, provincias que no han cambiado mucho en su constitución, en su extensión, por ejemplo, la de Antioquia, la de Tunja, la de Cartagena y demás,
Y lo que sucede después de la Guerra de los Supremos es que Ospina plantea la necesidad de dividir esos territorios. ¿Por qué? Ospina hablaba de estas provincias como estos grandes colosos que lo que siempre están haciendo es intentando socavar el poder de ese Estado nacional, de ese Estado central que intenta o que está en proceso de constituirse. Y justamente por eso Ospina creía que grandes provincias debían fraccionar. Ospina entonces lo que va a plantear es que pasar de 20 provincias, que eran las que existían en ese momento, a 44 provincias. Eso implicaría hacer un nuevo mapa político, fraccionar las provincias existentes en unas más pequeñas. Ese proyecto se discutió en el Congreso, nunca se llevó a cabo por las enormes resistencias que, por supuesto, generaba, pero entonces Ospina creía que esta reforma territorial absolutamente necesaria para quebrar esos, digamos, esos poderes regionales, tenía que pasar primero por una cartografía inexistente. Entonces Ospina decía, bueno, tenemos muchos mapas, no muchos mapas, pero digamos, tenemos un buen cúmulo de cartografía nacional, a veces muy imprecisa, que no nos sirve, entonces necesitamos una nueva cartografía de estas provincias para, en función de esa nueva cartografía, diseñar esa nueva organización territorial, ¿no? Mucho más acotada y mucho más útil a los intereses de centralización de ese Estado nacional en construcción. Correcto, doctora. Bueno, muy interesante cómo se dio este proyecto. Y bueno, uno de los hallazgos más interesantes es la diversidad de autores. Hay gobernadores, un militar venezolano, un francés, abogados. Estos autores recurrieron a jefes políticos, cámaras provinciales, comerciantes, incluso a mapas más antiguos. ¿Podríamos considerar este proceso como una especie de enciclopedia colaborativa del territorio, con todas las virtudes y sesgos que eso implica? Bueno, yo no estoy tan segura de llamarlo enciclopedia como tal, y si hay que aclarar algo, es que, digamos, esta misma estrategia fue la estrategia usada durante todo el siglo XIX, ¿no? El mismo Codazzi va a hacer eso. Lo que pasa es que en el caso de Codazzi, de la Comisión Coreográfica, aunque Codazzi hace anotaciones sobre quiénes le ayudan, las personas que le ayudan a recoger información y demás, nosotros solo conocemos a Codazzi y a la comisión que fueron los que lograron, digamos, acopiar toda esta cantidad de información geográfica, demográfica, en fin. Pero ese fue un proceso que se llevó a cabo a lo largo de todo el siglo XIX. Lo que pasa es que este proceso del 43, 44 de crear estas cartografías provinciales, pues necesariamente tuvo que pues, recurrir a todos estos actores de diversas características como los que usted ha señalado, ¿no? Actores políticos, gobernadores, alcaldes, jefes políticos, comerciantes, militares, porque era la única forma de realizar una representación del territorio más o menos precisa en función de los conocimientos muy acotados de cada uno de estos actores. Por ejemplo, acudir a los viejos de las provincias. ¿Quiénes son estos viejos? Pues no lo sabemos. ¿Quiénes son los comerciantes? Los nombres precisos no lo sabemos, pero era una forma tradicional en la cual tú tenías que recoger información geográfica para después, digamos, hacer una representación cartográfica, ¿no? Entonces, lo interesante de este proyecto es que si se nombran a esas personas, más o menos nosotros podemos rastrear algunas de esas personas, pero de nuevo, esto no fue excepcional, sino que fue la regla en, digamos, la construcción cartográfica durante todo el siglo XIX. Y bueno, usted también nos cuenta que hubo quejas sobre la falta de papel de marquilla o cartón que llevaron a imprecisiones forzadas. Me gustaría saber hasta qué punto esas limitaciones materiales determinaron la cartografía que se pudo producir y la visión que el Estado central tuvo sobre sus provincias. Pues yo creo que más que nada eso nos habla de nuevo de la dificultad de realizar un trabajo cartográfico con las limitaciones técnicas, materiales que existían en el 19. Yo me imagino que esto lo enfrentaron diferentes actores en diferentes momentos, quizás Codazzi también lo hizo, solo que de nuevo, digamos que en este escenario del 43, 44 podemos tener esa información. Uno digamos que podría rastrear unos contactos, unas lógicas bien interesantes. Por ejemplo, el gobernador de Monpós, que hizo el mapa de Monpós, justamente se quejaba de la dificultad y de lo complicado que era conseguir papel para poder hacer una representación cartográfica
como la quería Ospina, que la idea es que fuera de cierto tamaño, ¿no? No estos mapas tradicionales que seguramente eran más pequeños, imprecisos, sino que ojalá tuviésemos unos mapas, digamos, de un tamaño mucho mayor en el cual se pudieran poner toda la información que Ospina y el gobierno nacional solicitaba. Entonces, claro, digamos, en Monpós se intenta pedir papel, comprar papel en Cartagena, que es el gran puerto comercial, y aún así es imposible encontrar papel. Entonces, bueno, los gobernadores o las personas que hicieron estos mapas tuvieron que trabajar con lo que tenían. Por eso nosotros vamos a encontrar que algunos mapas, como el de la provincia de Tunja, que además es un mapa precioso en términos, digamos, técnicos, artísticos, está lleno de color, con varias tintas, mientras que otros mapas, como el de la provincia de Antioquia, es en un papel muy limitado con solo una tinta que de hecho ya se está desvaneciendo. En el caso de la provincia de Casanare, que es un caso también bien interesante, es el mapa más grande de este conjunto cartográfico, que es más o menos un mapa de 1,80 por 1,80. Lo que ahí se hizo fue coger lo que se llamaba el papel común, es decir, el papel que se usaba en las oficinas para hacer memoriales y demás, y lo que se hizo fue pegar el papel, y uno de hecho en el mapa original puede ver cómo se pegaba el papel, entonces se pegó el papel para lograr una representación cartográfica mayor. Entonces aquí lo que nosotros vemos no creo que tenga que ver tanto con las limitaciones del Estado, sino las limitaciones que vamos a tener en el siglo XIX para desarrollar un trabajo cartográfico de estas características. No hay papel, no hay tintas, hay una enorme dificultad para acceder a este tipo de información. Y bueno, a las personas que hasta ahora se están sumando a nuestro programa, les queremos recordar que estamos hablando del artículo que escribió la doctora Paola Ruiz, la creación de una cartografía administrativa nacional, los mapas provinciales de 1843-1844 en la Nueva Granada. Y bueno, doctora, usted menciona que los mapas no solo mostraban ríos y montañas, sino una jerarquía territorial, ciudades, villas, parroquias, haciendas. ¿Cómo ayudaba esta cartografía administrativa a consolidar una estructura de poder y control estatal sobre el territorio y su población? Eso también es muy interesante de estos mapas y eso creo que también demuestra el interés político en la petición que hizo Ospina a las diferentes gobernaciones. Nosotros hoy en la actualidad estábamos muy acostumbrados a una representación cartográfica donde, por ejemplo, tenemos muy bien señalados las ciudades, los pueblos, las capitales de departamento y esto lo hacemos a través de unas convenciones que también para nosotros hoy son bastante familiares y es a través de círculos, ¿no? Entonces el círculo más grande, por ejemplo, es la capital departamental, el círculo mediano son esas ciudades intermedias y el círculo más pequeñito, pues los pueblos o ciudades mucho más pequeñas. Esta, digamos, jerarquía territorial no era tan bien conocida en este momento de los 40 por varias razones. Una es que nosotros estamos también en un proceso de transición importante. Durante toda, digamos, el periodo hispánico, colonial, nosotros teníamos una jerarquía territorial basada en ciudades, villas, parroquias y aldeas que además determinaban privilegios políticos o ciertos derechos que tenía cada una de estas poblaciones dependiendo de esa jerarquía. En este momento, con más o menos años 30, justamente años 40, hay un intento de abolir esa jerarquía territorial y homogenizarla a través de algo que hoy nosotros más o menos conocemos, que es el término municipio. En este momento del siglo XIX era distrito parroquial. Lo que hoy conoceríamos como municipio sería un distrito parroquial. Hay un interés de homogenizar entonces esta jerarquía por distritos parroquiales, sustituir estas palabras, estos términos tradicionales y, digamos, establecer más o menos unos derechos similares para todas las poblaciones. Lo interesante de los mapas es que la mayoría de estos mapas sí siguen manejando esa jerarquía territorial más tradicional, ciudades, villas, parroquias y demás. Pero además, esta jerarquía es muy importante porque, de nuevo, estamos en un momento en el que se está consolidando un Estado nacional y este Estado nacional, que nosotros a veces lo vemos muy en la jerarquía superior de esta pirámide, con presidente, con una serie de secretarios de Estado, un Congreso y demás, se nos olvida que el Estado también es toda esa cantidad de corporaciones e instituciones que están en los espacios locales, ¿no? Entonces era muy interesante porque definir, por ejemplo,
dónde quedaba un distrito parroquial era también tener claridad sobre dónde había cabildo. Establecer cuál era la capital del cantón nos decía dónde habían consejos municipales. Decirnos dónde había una capital de provincia, es decirnos dónde quedaban las cámaras provinciales. Entonces, a la vez que tú haces una cartografía de poblaciones, lo que estás haciendo es trazar esta red administrativa que se tenía en la cabeza, pero que no se tenía sobre el territorio. Sobre todo porque, de nuevo, en la perspectiva de Ospina de establecer una nueva división territorial, tú necesitabas esta cartografía para saber si vas a pasar de 20 provincias a 44, que es el doble. Imagínense hoy que nosotros pasáramos de 32 departamentos a 66, pues era importante saber cuáles de toda esa cantidad de poblaciones iban a ser las nuevas capitales de esas nuevas provincias. Entonces, por eso esta cartografía también debía servir para mapear justamente este poder político, esta estructura jerárquica administrativa que no era tan clara para ese momento específico en el cual nos ubicaba. Correcto, doctora. Bueno, muy interesante todo lo que nos ha contado sobre este proyecto y esta cartografía. En su artículo nos muestra que la representación de los límites, tanto provinciales como internacionales, era increíblemente imprecisa. Me surge la duda si esta imprecisión era un reflejo honesto, entre comillas, de la realidad de un territorio desconocido y de control difuso, o más bien fue una estrategia deliberada del Estado para mantener abiertas sus opciones políticas y no avivar conflictos regionales. Yo diría que ambas. Cuando nosotros hablamos de los límites internos, es decir, los límites entre las provincias, yo diría que ahí sí claramente hay una ignorancia. Es decir, claro, nosotros tenemos estas provincias, como les decía, unas provincias históricas en el sentido de que han cambiado poco sus límites, pero que más o menos la gente supiera que el río es el límite, el riachuelo, salvo cuando tú tienes, digamos, esos marcadores naturales como límites, pues esas líneas administrativas siempre fueron difusas, por más de que tú dijeras que el límite de una provincia y otra iba del pueblo X al pueblo Y, pues no había una precisión cartográfica sobre esos límites, ¿no? Entonces, en el caso de los límites internos, sí, efectivamente hay una gran ignorancia y por eso estos mapas también van a ser importantes porque es intentar en un momento de nuevo en el que nosotros tenemos mapas nacionales, pero no mapas de las unidades territoriales más pequeñas, intentar precisar hasta dónde iba una provincia o no. En el caso de los límites internacionales, uno podría decir que son ambos, ¿no? Recordemos que en los 40 todavía no están definidos claramente los límites internacionales. Y un ejemplo claro que además se aborda en el artículo es justamente el límite con Venezuela. Entonces, las negociaciones, justamente en el mismo momento en el que se piden estos mapas, se está esperando la llegada de una comisión venezolana para discutir con ellos los límites en lo que hoy nosotros conocemos como la Guajira, que para este momento del siglo XIX era la llamada provincia de Riohacha. Entonces, hay un desconocimiento, sí, porque nunca hubo una precisión concreta de estos límites, pero efectivamente también esa imprecisión era una herramienta de negociación política con los otros países. Y creo que por eso Ospina, que me parece que es un personaje bien particular, hizo tanto énfasis en la necesidad de determinar de la manera más precisa posible cuáles eran los límites provinciales, pero sobre todo los límites internacionales. Y aquí también me gustaría compartir un dato que a mí me ha llamado mucho la atención y es que este conjunto cartográfico, pues nosotros contamos con todo ese conjunto cartográfico, ¿no? Son más o menos unos 13 mapas de 20 provincias, que eso a mí ya me parece que es realmente fascinante, todos los cuales se encuentran en los acervos del Archivo General de la Nación, pero curiosamente los mapas de justamente las provincias limítrofes con otros países, aunque se hicieron, está el reporte y la descripción de esos mapas, está el reporte de que los mapas se enviaron, que llegaron a Bogotá, que se tuvieron a la mano. Curiosamente, esos mapas provinciales de estas provincias limítrofes están desaparecidos. Por ejemplo, está desaparecido el de Riohacha, está desaparecido el del Chocó, está desaparecido el de Veragua, que es en la actual Panamá, que era el límite de, en ese momento, de la Nueva Granada con Costa Rica.
Entonces también es curioso porque sí hay un intento de establecerlos, pero bueno, un dato curioso es que estos mapas no aparecen por ningún lado. Yo intenté hacer todo el rastreo y entonces creo que sí demuestra la importancia de cartografiar esos límites que no son precisos, pero de nuevo, esa imprecisión va a ser usado no solo por el Estado colombiano, también por sus países vecinos. Esa imprecisión es el elemento de negociación entre ambas naciones. Correcto, doctora. Bueno, supremamente interesante. Bueno, hablando de estas incógnitas, una de estas grandes preguntas que nos plantea es si esta colección de mapas fue conocida y utilizada por la posterior Comisión Corográfica de Agustín Codazzi. Desde su investigación, encontró indicios de que este proyecto sentó las bases o proporcionó material para el trabajo de Codazzi. No, y lo explico. No, yo no he encontrado ninguna referencia de Codazzi o algún miembro de la Comisión Coreográfica respecto al uso de estos mapas o al conocimiento de estos mapas. Hablando con algunos colegas que han trabajado la comisión y bueno, Codazzi, que conocen mucho mejor que yo la documentación referida a la Comisión Coreográfica, lo que ellos me dicen es que ellos tampoco han encontrado ninguna referencia de Codazzi o ningún miembro respecto al uso de esta cartografía provincial. Sin embargo, hay que aclarar algo y es que uno de los compromisos cuando, digamos, se firma el contrato con la Comisión Coreográfica era que el Estado colombiano iba a proporcionar toda la información que tenía a su alcance. Estos mapas eran los mapas más recientes. No importa que no estamos hablando de la precisión científica que hoy podríamos tener sobre una representación de un territorio específico, ¿no? Entonces, más allá de las imprecisiones, sí era la cartografía más reciente con la que contaba el Estado colombiano cuando inicia la Comisión Coreográfica en 1850. Estos mapas, junto con otro tipo de acervos cartográficos, estaban en la Secretaría primero del Interior y después se pasa a Relaciones Internacionales, que es la encargada justamente de todos estos temas territoriales, pasa a los acervos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son acervos que se ponen a disposición de CODACI. Entonces, uno supondría, aunque no hay registros específicos, uno supondría que estos mapas sí fueron vistos, fueron tenidos en cuenta por CODACI. Ahora, ¿qué tanto los usó Codazzi o qué tan útiles los encontró en su propia representación cartográfica de las provincias neogranadinas de los años 50? Pues eso sí es una incógnita que creo que nunca podremos resolver. Pero mi impresión es que sí los debió tener en cuenta Codazzi, por lo menos los tuvo a la vista. Correcto, doctora Paola. Bueno, nos vamos acercando al final de este episodio de la Memoria de la Nación. Me gustaría que nos contara un poco sobre qué nos enseña este proyecto y todo lo que hubo detrás de él sobre los desafíos permanentes de Colombia en términos de integración territorial, conocimiento del territorio y la relación a veces tensa entre el gobierno central y las regiones. Bueno, yo diría que siempre hay visiones diferentes sobre el territorio, ¿no? Y que estas visiones pueden ser opuestas, pero pues eso no quiere decir que no se puedan articular o que no hayan puntos en común, ¿no? Yo creo que también es importante y creo que este esfuerzo por hacer esta cartografía provincial, regional, nos señala, y es que la visión del territorio siempre cambia dependiendo de la cara, ¿no? Las miradas siempre dependen de justamente tú, desde dónde estás mirando y con qué intereses están mirando, ¿no? Cuando tú haces un mapa nacional, como los que hizo, por ejemplo, el general Joaquín Acosta en 1847, pues tú dejas de integrar información que no es relevante para esta visión general, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, pones los grandes ríos, las grandes capitales, las grandes ciudades y demás, pero hay otra información que se te escapa. Cuando tú haces unos mapas provinciales con escalas mucho más pequeñas, pues puedes integrar otras visiones del territorio y otras lógicas que desde esta visión general nosotros no tenemos en cuenta. Por ejemplo, cosas que a mí me parecen súper interesantes. Cuando uno ve dentro de este conjunto cartográfico el mapa de la provincia de Buenaventura, ahí se incluyen, por ejemplo, las haciendas. Entonces, las haciendas no es algo que incluiría necesariamente un mapa nacional, pero estos mapas provinciales sí las incluyen y es muy importante porque es resaltar cómo en el suroccidente
las haciendas son espacios económicos y de congregación de población y por eso era necesario cartografiarlas, porque son espacios que ayudan a integrar espacios más locales, más regionales que nosotros no vemos en la cartografía general. Entonces, yo creo que estos esfuerzos más locales nos muestran eso, que el territorio puede ser visto de diferentes maneras y que los actores ven el territorio de múltiples perspectivas de acuerdo a lo que les interese ver. Entonces, a los actores locales les interesaba cartografiar, como en el caso de la provincia de Monpós, cada brazo, riachuelo, por pequeño que fuera, que sea un afluente del Magdalena. En un mapa nacional lo que nos interesa es el río Magdalena y sus grandes afluentes, pero no necesariamente estas pequeñas rutas que sí eran fundamentales para las comunidades locales, para desplazarse, para intercambios comerciales mucho más acotados y demás. Entonces yo creo que estos esfuerzos lo que nos muestran es eso, es visiones diferentes del territorio, pero visiones diferentes también de ese Estado nacional desde una perspectiva local, que puede ser diferente, sí, pero eso no significa que necesariamente sea contradictoria a la visión que se tenía desde Bogotá. Y bueno, ya para cerrar nuestro programa del día de hoy, me gustaría que le contáramos a nuestras y nuestros oyentes cómo pueden consultar este artículo. Sí, el artículo está publicado en el número 97 de este año, 2025, de la revista Historia Crítica, y ustedes pueden acceder al artículo a través de la página web de la revista y, bueno, descargarlo sin ningún tipo de problema. Sí, muy interesante para nuestras y nuestros oyentes que lo puedan consultar porque allí precisamente están los mapas de los que ha estado hablando la doctora Paola Ruiz a lo largo de este programa. No me queda nada más que agradecerle, doctora, por habernos acompañado y por supuesto por aceptar la invitación a la Memoria de la Nación. Muchas gracias, Mario. Como les decía, pues muy contenta de compartir esta investigación y pues también una forma de invitarlos a consultar los acervos del archivo y a explorar todavía la cantidad de información que nos brindan esos acervos. Y de esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Que estén muy bien y hasta pronto.